sea, fuertemente concentrados los protones y los neutrones. Y en las partes más fuera, más afuera, son componentes como por ejemplo el hidrógeno, tenemos el helio, tenemos el oro, el campo eléctrico aplicado y mira los electrones cómo se van moviendo por este conductor. Así es sencillo. Por una responsable del flujo de corriente eléctrica en los conductores metálicos. ¿Cuál es? El electrón. Así de sencillo. Dice que el silicio tiene un número atómico Z igual. Un saludo chicos, esta es la primera conferencia, el primer tema, o sea, una sola conferencia con varios temas que va a hablar de la estructura de la materia. Déjenme dejarle claro algunas cosas. Esto sí o sí tienen que aprendérselo bien porque es la base para entender todo lo demás. O sea, tienen que entender la parte base para que entiendan todo lo demás que viene a continuación. Entonces, ¿qué vamos a ver en este tema? Los átomos, las partículas subatómicas, los modelos atómicos, los electrones de valencia, la banda de energía y los semiconductores. Objetivo principal, comprender la estructura interna de la materia desde el átomo hasta la banda de energía, entender por qué algunos materiales conducen la electricidad y otros no, y cómo el dopaje de semiconductores, o sea, la unión de compuestos, es la base de todos los transistores, diodos o circuitos integrados que son modernos. Por lo tanto, estos son los subtemas que vamos a ver dentro de esta conferencia, dentro de este tema que es la estructura de la materia. ¿Qué es la materia? La base de todo. Todo está hecho ¿de qué? De átomos. Por átomos está hecho en base a los átomos. Ahora, la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un espacio. Está formada por los átomos, que a su vez se forman de partículas subatómicas como son los electrones, los protones y los neutrones. La electricidad y la electrónica son en esencia el control del movimiento de una de estas partículas, el electrón. Si usted es capaz de controlar el movimiento de un electrón, es capaz de modificar cómo fluye este electrón a través de un conductor y cómo se va a comportar. Por lo tanto, todo lo que ves y tocas, la mesa, el aire, el agua, tu celular, está hecho de pequeñas bolitas llamadas átomos. Son tan pequeñas que en el punto, o sea, el punto final de este párrafo que estamos leyendo, que le estoy leyendo, de esta oración, hay aproximadamente 10 billones de átomos de carbono dentro de esa bolita, dentro de este puntico que ustedes están mirando aquí, dentro de ese puntico que está aquí, tenemos exactamente o aproximadamente 10 billones de átomos de carbono. Imagínense lo pequeño que debe ser ese átomo. La electricidad no es más que millones de electrones moviéndose en fila por dentro de un cable metálico. Así de sencillo. Ahora, miren para acá. Tengo que el átomo es igual a este valor. ¿Este valor qué es? ¿Qué es esto, Adrián? NM, nanómetro. ¿Qué quiere decir? Este es el nano. Es 10 a la menos 9, por ejemplo. Este valor en metro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Exactamente, millonésimas de metro es lo que tengo aquí. Por lo tanto, ese es el tamaño de un átomo. Se podrán imaginar lo pequeño que son. 10 ceros hacia la izquierda y un 1 hacia la derecha, aproximadamente eso. Ese es el tamaño que tiene. Ahora, un punto tipográfico es 10 elevado a la 12 átomos de carbono, es lo que aparece dentro de este puntico que está aquí, esa cantidad de átomos. Ahora, el átomo más pequeño es el hidrógeno, que tiene un número atómico igual a 1, Z es el número atómico, y normalmente tienen que saber que el electrón es esta cantidad de veces más liviano que el protón. Por lo tanto, el protón va a estar fuertemente atraído por el núcleo, la base de ese átomo, que ustedes van a ver que es lo que es un átomo más abajo, visualmente, para que puedan entenderlo mejor. Y ciertamente el electrón orbita alrededor de las órbitas de ese átomo. ¿Por qué? Porque no está fuertemente atraído por su base o por su núcleo, como ustedes quieran decir. Ahora, en cuanto a la laptop, el procesador contiene miles de millones de transistores, y estos transistores a su vez, que son de silicio, o sea, un compuesto, está internamente compuesto por millones y millones de átomos, así de sencillo. Su funcionamiento depende directamente de la física del átomo del silicio. ¿Por qué? Porque se controla. Estos transistores son controlados, y ustedes verán más adelante que son los transistores, para los que no lo conocen, y estos transistores son controlados por las partículas, o sea, por las partículas que internamente lo componen, que son los átomos. Entonces estos átomos son modificados, controlados
para que este tipo de componente pueda hacer lo que se quiere en ese momento. La pantalla OLED, o sea, usa moléculas orgánicas que emiten luces al recibir electrones, o sea, que una vez reciban un tipo de energía, ya sea mediante los electrones, van a emitir una cierta cantidad de luz, o sea que la batería de litio también mueve iones de litio que a su vez están compuestos por átomos que a su vez tienen en su interior, o en su interior no, en sus órbitas, estas partículas tan pequeñas como son los electrones. Todo funciona por propiedades atómicas de los materiales, entiendan bien esto. Entonces miren por acá, este es el átomo que le estaba hablando, o sea, una estructura interna es la siguiente. El átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que conserva todas sus propiedades. Tiene un núcleo central con protones y neutrones, rodeado de electrones que orbitan en capas o niveles de energía llamados orbitales. ¿Qué quiere decir? Que en este punto rojo yo voy a tener ¿qué cosa? Fuertemente apretado, o sea, fuertemente concentrado los protones y los neutrones. Y en las partes más fuera, más afuera, o sea, en estas partes voy a tener los orbitales y en esas órbitas voy a tener orbitando ¿qué cosa? Los electrones. Entonces, los niveles de energía, ¿cuáles van a ser? Los orbitales. ¿Qué dirían? ¿Cuáles son los orbitales? Este es un orbital, esto es un orbital y esto es un orbital. ¿Cómo se le llaman a los orbitales? Niveles de energía. Entonces, dentro de esos niveles de energía van a estar moviéndose esos electrones que yo voy a utilizar para generar esa corriente eléctrica en los equipos y puedan consumir, y puedan encender, puedan trabajar y puedan hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, chicos, miren por acá. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos los protones. ¿Qué son los protones? Son partículas con carga positiva, definen el elemento, o sea, realmente lo que define el átomo es la cantidad de carga positiva que tengo. En este caso, si yo tuviera, por ejemplo, 10 protones, el número, por ejemplo, atómico de este átomo sería 10, y los neutrones, que son partículas sin carga, que lo que hacen es dar masa y lo que estabilizan el núcleo, son aquellos que no tienen ni carga positiva ni carga negativa. Tenemos los electrones que tienen carga negativa, que se mueven en capas alrededor del núcleo, que son estas bolitas verdes, azules y anaranjadas que se están moviendo. Tenemos el núcleo, que esta parte que está aquí, la parte roja, que ocupa esta parte del diámetro del átomo, pero tiene el 99.97% de su masa, o sea, que es la que más espacio ocupa dentro del átomo. Tengo los orbitales, que son estos tres niveles de energía, que son regiones de probabilidad de encontrar, o sea, donde hay más probabilidad de encontrar los electrones. Así de sencillo. Tengo también, o sea, se dice también que un átomo es neutro cuando el número de protones y el número de electrones coinciden, o sea, son iguales. Por lo tanto, se dice que el átomo tiene una carga neta igual a cero. También tienen que saber que a un átomo se le dice también ion positivo cuando el número de protones es mayor al número de electrones. Y se le dice que un átomo es ion negativo cuando el número de electrones supera al número de protones. Entonces, esta es la estructura interna del átomo, chicos, para que lo entiendan bien. Ahora, miren este dato extremadamente rompecabezas. Miren, si el núcleo de un átomo de hidrógeno fuera del tamaño de una naranja que es aproximadamente el tamaño de la mano derecha, de la mano cerrada, el único electrón estaría orbitando a 10 kilómetros de distancia. Imagínense, compárenlo con un electrón del tamaño subatómico. Compáralo con uno del tamaño de una naranja. O sea que voy a tener una órbita a 10 kilómetros. La primera órbita sería esta que hay, a 10 kilómetros de la naranja. El átomo es mayormente espacio vacío. La materia sólida, o sea, es casi todo el vacío. ¿Por qué se dice que casi todo el vacío? Sencillo, por esto. Miren esto. Miren por ahí. La distancia que hay de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí es el vacío. Por lo tanto, se dice que este átomo está, ¿cómo está? Este átomo es prácticamente vacío. Entonces, como todo está hecho por átomos y más átomos y más átomos, casi lo que tengo es el vacío. El cuerpo humano está hecho por átomos. ¿Cuáles átomos? Eso que están viendo. Ahora, vamos a definir algunas cosas. Ya ustedes saben que la Z, tienen que saber que la Z va a ser el número atómico, que es la cantidad de protones que tengo en el núcleo. A va a ser el número de masa, que va a ser los protones más los neutrones. Y N va a ser, ¿qué cosa? Los neutrones, o sea, cantidad de neutrones. Y la E, con un signo negativo arriba, va a ser, ¿qué cosa? El electrón.
¿entiendes? El electrón. Y ya ustedes deben saber que un átomo es neutro cuando el número de electrones coincide con el número atómico, que es la cantidad de protones que tengo en el núcleo. Así de sencillo. Entonces, apréndanse bien todos estos conceptos para que tengan una mejor base a la hora de dominar los siguientes temas. Importante aprenderse todo. Ahora, las tres partículas fundamentales: el electrón, el protón y el neutrón. El electrón es una partícula que tiene carga negativa, el protón tiene carga positiva y el neutrón carece de carga, o sea, no tiene carga. El electrón tiene esta carga que está aquí, 1 menos 1 por 6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es la carga, es el nivel de energía. Es el nivel de energía que tiene este electrón y se encuentra en las capas orbitales alrededor del núcleo. Y tengo el protón, que este es el nivel de carga, o sea, es la energía dentro del núcleo atómico. Y este también dentro del núcleo atómico, pero carece de energía. Por lo tanto, siempre va a estar fuertemente apretado a la base o al núcleo del átomo. ¿Por qué el electrón es el protagonista de la electrónica? Sencillo. ¿Por qué vamos a usar el electrón, no el protón y no el neutrón? Los protones y neutrones están atrapados en el núcleo por la fuerza nuclear fuerte que lo atrae, que no deja que se liberen. Casi nunca se mueven entre átomos a las energías de los circuitos eléctricos. ¿Por qué? Porque como están fuertemente atraídos, no existe fuerza capaz de liberarlos. Por lo tanto, lo que yo voy a liberar es el electrón, que sí puedo liberar. El electrón, al ser mucho más liviano y estar en el interior del átomo, puede ser liberado, movilizado fácilmente por campos eléctricos, por un calor extremo o por alguna luz determinada. La corriente eléctrica es simplemente el flujo ordenado de estos electrones libres. Miren para acá. Yo tengo una fuerza de atracción de aquí a esta órbita, a la última órbita. En la última órbita, ¿cuánto tengo? Tengo 4 electrones. Si yo aplico una fuerza superior a la fuerza de atracción que hay desde el núcleo hasta este electrón que tengo aquí, si yo aplico una fuerza superior a esta, yo voy a ser capaz de arrancar los electrones en el último nivel de energía de este átomo. ¿Cuál sería? Estos electrones que están aquí. Así de sencillo, es lo que le quiero decir con esto. Por lo tanto, a raíz de eso, se crea que la corriente va a ser igual a la cantidad de energía, a la cantidad de carga, con cierta cantidad de energía, que va a pasar por un conductor en un determinado tiempo. Lo que se le dice es que la corriente se va a medir en amperes, o sea, amperios, y va a ser igual a este valor. Este valor va a ser la cantidad de electrones que va a pasar por un conductor en un determinado tiempo, para este caso, segundos. Entonces yo voy a tener pasando, o sea, voy a tener un amperio si pasa esta cantidad de electrones con esta energía medida en coulomb por un conductor en este determinado tiempo medido en segundos. Por lo tanto, para la analogía, un simple LED encendido a 20 miliamperes, o sea, consume 20 miliamperes, va a estar moviendo esta cantidad de electrones por segundo a través de él. Así de sencillo. Entonces, chicos, esto es a modo de ciencia. Esta es la evolución que tuvo el átomo según el descubrimiento que fueron haciendo muchos científicos: Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, el modelo cuántico de las orbitales. Y ya usted va a ver cómo fue evolucionando la investigación sobre los átomos hasta la actualidad. Así de sencillo. El que quiera leerlo puede tener el video y ponerse a leer cada uno de estos avances que tuvieron cada científico a la hora de investigar el átomo. Ahora, la configuración electrónica y electrones de valencia. Miren, ¿para qué es eso? Dirán, ¿qué es eso? Explícame, dame información. Ahora, la configuración electrónica describe cómo se distribuyen los electrones en las diferentes capas de energía. Capa K, capa L, capa M, capa N, alrededor del núcleo. La última capa se llama capa de valencia y es la capa que está más alejada del núcleo, o sea, la base del átomo. Y sus electrones son los más importantes para la electrónica porque son los que van a usarse para trabajar con la corriente eléctrica, porque son los que participan en enlaces químicos y son los que permiten la conducción eléctrica. Ahora, ¿qué vamos a ver aquí? Mira, estos son compuestos, son componentes como por ejemplo el hidrógeno, tenemos el helio, tenemos el oro, tenemos el arsenio, tenemos el galio, tenemos el cobre, el germanio, el silicio, el oxígeno, tenemos también el nitrógeno, el carbono, el litio, y también tenemos el hierro, y aquí tenemos el hidrógeno. Así de sencillo.
Entonces, cada uno de ellos está compuesto por átomos, y cada átomo tiene ciertas propiedades. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que el máximo de electrones por capa que va a tener cada átomo va a estar dado por esta fórmula, 2n al cuadrado. Adrián, ¿quién es n? N van a ser los niveles de energía. Por lo tanto, quiere decir que en cada nivel de energía yo voy a tener solamente esta cantidad de electrones, no voy a tener más. Ahora, ¿cómo sería eso, Adrián? Sencillo, miren para acá. Vamos a empezar con el primero, que es el hidrógeno. Voy a explicar solamente tres. El primero, que tiene un único nivel de energía que se denota con la letra K y que tiene un solo electrón. Por lo tanto, el número atómico, ¿cuál va a ser? 1. Y la masa, o sea, la A es el número de masa. ¿Qué va a ser el número de masa? A ver, el número de masa, ¿cuál va a ser? 1 también. Ya ustedes vieron que el número de masa, miren por acá, vamos a ver si está aquí arriba, A, que es el número de masa, que va a ser la suma de los protones con los neutrones. Ese va a ser el número de masa. Por lo tanto, ¿qué tengo? Que la masa también es 1. ¿Por qué? Porque tengo un electrón y tengo un protón. Por lo tanto, es 1. Los neutrones, 0. O sea que no tengo neutrones. Un electrón es de valencia en la capa K. Por lo tanto, es la única órbita que tengo y es el único electrón que yo puedo mover. Pocos electrones de valencia, o sea que quiere decir que es buen conductor. Es buen conductor. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lo siguiente. El litio, que es el que utilizan las baterías de litio. ¿Qué tengo? Tengo número atómico 3. ¿Por qué? Número atómico, ya usted vio el número atómico, cantidad de protones en el núcleo. Cantidad de protones en el núcleo. Tengo 3. Tengo A, que quién es A, ya le expliqué quién era A. Y neutrones tengo 4. Por lo tanto, en la tabla periódica, esta es la definición que tengo del átomo de este compuesto. Por lo tanto, tengo dos capas de energía, y la energía, tengo la K, que tengo dos átomos, dos electrones, y en L, que es la capa más exterior, tengo un solo electrón. Por lo tanto, tengo un electrón de valencia en la capa L, que dice que es un buen conductor también. Vamos a, por ejemplo, el oro. Miren por acá. El oro. Potencial de buen conductor. Y aquí están las diferentes capas con la cantidad de electrones que tengo en cada etapa. Aquí está el número, la masa, o sea, el número de masa, y tenemos aquí el número atómico. Además de eso, tenemos cuántos neutrones tenemos en este compuesto. Y así sucesivamente. Para que vean las propiedades del átomo de cada compuesto, de cada componente de esto, y así puedan, por ejemplo, el oxígeno, que tiene esta masa, tiene este número atómico y esta cantidad de neutrones. Entonces, chicos, 6 electrón de valencia en la capa L. Entonces, miren para acá. Estas son las diferentes capas. Aquí tenemos el número máximo de electrones que puedo tener por capa. Como la capa esta es la primera, tenía 2 por 1 al cuadrado. Como esta es la capa segunda, 2 por 2 al cuadrado me da 8. Y esta es la tercera capa, que sería 2 por 3 al cuadrado, que serían 18, sería 3 al cuadrado 9, por 2 18, y esta sería 2 por 2 a la 4, que sería 16 por 2, que serían 32. Por lo tanto, aquí voy a tener 4 capas. ¿Por qué el silicio es tan especial para usarlo en la electrónica y en los semiconductores? Ciertamente porque el número atómico es 14, o sea, tiene 4 electrones de valencia, exactamente la mitad de 8, o sea, esto lo hace perfectamente capaz de compartir electrones con 4 vecinos, o sea, los átomos que están al lado, porque recuerden que los componentes, los materiales, la materia está compuesta por átomos, pero no quiere decir que tenga un solo átomo, tiene millones de átomos y cada átomo tiene unos vecinos, o sea, átomos que están cerca de él. Además, esa posición intermedia le permite hacer conductor o aislante según la temperatura y el dopaje. Este material está hecho para actuar tanto para permitir el paso de corriente como para impedir el paso de corriente, que es lo que se llama aislante. Es la base del 99.9% de los semiconductores modernos, como el diodo, el transistor y cualquier otro componente que utilice el dopado y utilice la mezcla de componentes para su funcionamiento, como es el caso del silicio, el boro, el carbono y esas cosas. Ahora vamos a la banda de energía, la clave de todo. Dice:
La banda de energía, ¿qué es eso, Eder? O sea, ya ustedes verán qué es lo que es eso. En un sólido, los niveles de energía discretos de los átomos individuales se fusionan en bandas de energías continuas. Los dos más importantes son la banda de valencia, o sea, son donde están los electrones, los electrones más proclives a ser liberados, y las bandas de conducción. Electrones libres que pueden moverse. La diferencia de energía entre ellas es la brecha de energía, que es lo que se llama gap de energía. Adrian, ¿qué es eso? No entendí nada. Ah, tranquilo, vamos a explicarte ahora. Miren por acá. Yo tengo tres tipos de componentes. Tengo componentes que son buenos conductores, tengo componentes que son semiconductores y tengo componentes que son aislantes. Los componentes conductores son los componentes que poseen electrones libres que se van a mover. O sea, yo tengo un conductor donde tengo exceso de electrones libres. O sea, es bueno cuando la corriente fluye por él. No hay una resistencia que me limite ese flujo de electrones libres en la última capa de valencia del átomo. O sea, tengo abundante. Y los semiconductores, ahora, vamos allá. Los aislantes, vamos a explicar primero los aislantes. Son esos materiales, esos componentes donde se hace difícil el flujo de electrones. ¿Por qué? Porque no existe, o sea, no hay mucha movilidad de los electrones producto a qué? Al mismo material. Por lo tanto, esos electrones para poder salir, para poder ser arrancados, necesitan una fuerza superior a la fuerza que lo mantiene cerca de su núcleo. Entonces, existen los otros tipos que son los semiconductores, que es la mezcla de estos conductores con los aislantes. Y es donde se pueden crear componentes que pueden manipular esos electrones para que circulen, o pueden manipularlos para evitar su conductividad. Ahora, Adrian, miren para acá. Yo tengo una banda de conducción aquí y tengo mis electrones aquí, son estos que están aquí. Ahora, yo voy a tener una barrera chiquitica aquí en este punto, o sea que este electrón puede saltar aquí fácilmente. ¿Por qué? Porque esa barrera que yo tengo aquí no me impide que ese electrón salte hacia esa banda de conducción, donde él se va a mover, que en esta banda él salta fácilmente. ¿Entiendes? Por lo tanto, en este caso, yo tengo un semiconductor, que en el semiconductor es algo parecido a esto, pero ¿qué pasa? Que ellos le agregan un tipo de material que evita que esto suceda de forma sencilla. O sea, yo necesito una condición aquí para que este electrón que está aquí baje hacia la banda de conducción, baja hacia la banda de conducción. Entonces, ellos lo que hacen es poner una barrera, en este caso de 1 voltio, más o menos. O sea, es una barrera que es una fuerza que tiene que superar el electrón para poder entrar en la banda de valencia, en la banda de conducción. Entonces, en este caso, en el aislante, lo que se hace, esa condición, lo que se hace, aumentarla. Si tú aumentas la conducción, si tú aumentas esa condición para esa conducción de ese electrón, estás creando un material que evita que el electrón salga de su átomo, por lo tanto no tenga movilidad. Por lo tanto, se dice que los aislantes son componentes donde los electrones se mueven con dificultad. ¿Por qué? Producto de esa barrera, ese gap gigante. Los electrones no pueden cruzar jamás. ¿Por qué? Porque tiene una barrera que evita que él pueda pasar. En caso de los semiconductores, tengo un gap pequeño, que sería este salto que está aquí sería el gap pequeño, este es la banda de valencia y esta es la zona de conducción. El electrón va a saltar de aquí para acá. El electrón va a saltar ¿de dónde? De aquí para acá, con facilidad, así de sencillo. Entonces, chicos, espero que hayan entendido esta parte. Por lo tanto, esta es la barrera que yo tengo, por cada tipo de componente conductor o no conductor que tengo aquí arriba. Por lo tanto, se dice que en un material conductor voy a tener 0 voltios, o sea que no tengo casi barrera, o sea, la banda se solapan, están casi unidas. O sea, con lo que pasa aquí, que hay electrones libres, siempre van a haber electrones libres, como es el caso de el cobre, el oro, el aluminio, y creo que no me recuerdo qué componente es, pero bueno, no importa. Y vamos a tener los semiconductores, que van a tener esta barrerita que está aquí, que es una brecha pequeña, pero es una barrera que tienen que superar los electrones para poder saltar con cierta energía. Entonces aquí tenemos cada barrera de cada componente, la barrera del silicio, del germanio,
de este tipo de gas, de componentes. También tenemos que los aislantes tienen una barrera superior a los 5, o sea, EV lo que quiere decir es electrón por voltio. Yo necesito este voltaje para yo poder hacer que este componente conduzca, que es una brecha extremadamente enorme para el electrón, porque ciertamente es imposible para él prácticamente en condiciones normales pasar esa barrera. Y aquí tenemos los componentes que pueden ser materiales aislantes, como el dióxido de silicio, el diamante y el vidrio, así de sencillo. Una cosa que tienen que saber es que los metales conductores aumentan su resistividad al calentarse, o sea, entre más temperatura tienen, más resistencia adquieren, los átomos vibran más y bloquean los electrones. O sea, los semiconductores disminuyen su resistencia al calentarse. Más electrones tienen energía para saltar el gap, o sea, esta brecha que impide que ellos se muevan. Y esto es importantísimo para la electrónica. ¿Por qué? Porque los circuitos de potencia se calientan y sus transistores pueden descontrolarse por este efecto si no se diseñan correctamente. Por eso es que a veces vemos que los equipos de música empiezan trabajando bien, cuando llegan un tiempo determinado, que empiezan a calentarse, empiezan a oírse de forma distorsionada. O a veces vemos como un lacto, a la hora de calentarse a un nivel determinado, un momento a otro se reinicia, y es evitando de que la máquina se pueda quemar por ese calentamiento en esos átomos, en esas partículas a niveles atómicos. Ahora, conductores, semiconductores y aislantes. Miren para acá, ya entramos en la parte interesante que son los simuladores. Tenemos conductores. Esto es ohmio por metro. Los conductores van a tener estos valores que está aquí. Este es el valor de resistividad, es la resistencia que va a tener por cada metro del conductor. Entonces, como se dice que son conductores porque la resistividad es más pequeña que esta. O sea, va a ser más pequeña que esta, la resistividad de estos conductores. Entonces, los aislantes van a tener una resistividad de este tipo de valor, que sería 10 a la 8, imagínense esa resistividad, pero este valor es positivo. Por lo tanto, estos valores que está aquí, que yo tengo aquí, ¿cómo son? Son valores que están por debajo de 0. 10 a la menos 4, 10 a la menos 8, ¿entiendes? 10 a la menos 6. Por lo tanto, son valores menores que 0. Por lo tanto, este valor es mayor que 0. Por lo tanto, esto es un aislante y estos son conductores o semiconductores. Permiten el paso de los electrones. Así de sencillo. Ahora, esto es un simulador de electrones pasando por un conductor. Vamos a suponer BM, voltaje por metro, es lo que quiere decir esta parte que está aquí. Por lo tanto, vamos a mantener un voltaje por metro fijo de, no sé, 50 voltios aquí, y vamos a aumentar el campo eléctrico aplicado y mirar los electrones cómo se van moviendo por este conductor. Así de sencillo. Por un conductor vemos el exceso de electrones que tenemos en ese conductor. Miren para acá, que bien se ve. Por lo tanto, en los semiconductores, miren para acá, se ven menos electrones libres. Por lo tanto, no tiene exceso de electrones. Por lo tanto, no conduce también la electricidad como un conductor normal. Y tenemos los aislantes, donde no vamos a encontrar prácticamente ningún tipo de electrón a temperatura ambiente. Si le aumentamos la temperatura, puede que logremos que ese aislante pueda conducir, pero ya es a mayor de más o menos 200, 100, 300 grados que permite la conductividad. Así es sencillo. Entonces, chicos, vamos a ver esta parte, que es el semiconductor. O sea, casi siempre se hace de silicio, germanio, son los componentes que se usan para los semiconductores. Ciertamente el silicio, que es buen conductor, o sea, casi todos los componentes los componentes electrónicos de hoy en día están hechos de silicio, porque es el mejor conductor, uno de los mejores conductores una vez que se procesa, igual que el germanio y otros componentes que también se usan en la electrónica. Puro es un cristal, o sea, este componente puro es un cristal donde cada átomo de silicio comparte 4 electrones de valencia con 4 átomos vecinos. O sea, van a compartir los electrones con sus átomos que son vecinos. O sea que una pequeña fracción de estos enlaces se rompe generando un par en el electrón hueco y el electrón libre y el hueco positivo que deja atrás. O sea, ciertamente este silicio es procesado, ¿entiendes? Es procesado con otro tipo de material para generar los semiconductores. Es más o menos lo que te quiere decir. Aquí ustedes pueden ver el enlace covalente del silicio, pueden ver los pares electrón huecos que se van creando, que ciertamente es que se crea un electrón libre que puede moverse, y a la vez también se crea un hueco porque ya ustedes saben que hay un electrón que comparte
dos átomos, o sea, hay un electrón por cada dos átomos, así de sencillo, que actúa como portador de carga positiva moviéndose en sentido contrario en caso del hueco, y un electrón que puede moverse hacia otro hueco en caso del electrón. Y también tenemos que corriente en el semiconductor puro, o sea, cómo fluye la corriente por centímetros cuadrados. Aquí pueden leerlo, o sea, esto ya es para nivel de información, es para cultura, el que quiere indagar en esto puede hacerlo, pero más o menos esta es la representación que tengo para esta parte. Ahora, en cuanto al dopaje de semiconductores, es un truco que usan los electrónicos, se usan los fabricantes, usan los diseñadores para ciertamente controlar la corriente eléctrica. El dopaje no es más, o sea, consiste en agregar intencionalmente una pequeña cantidad de impurezas, átomos de otro elemento, o sea, combinar elementos que son, o sea, buenos conductores con elementos aislantes. Y da paso al cristal de silicio para aumentar, da paso a lo que se llama semiconductor. O sea que si yo cojo el cristal de silicio y le agrego un elemento, no sé, que tenga, por ejemplo, al cristal de silicio yo le agrego átomo de otro elemento que sea, no sé, mal conductor, yo voy a crear un componente que puedo controlarlo, o sea, eléctricamente puedo controlarlo. Es el proceso que hace posible que trabajen los diodos, los transistores y cualquier circuito integrado. Entonces, miren para acá, chicos. Tengo tres elementos, por ejemplo, esto es un visualizador, un simulador de visualizador de dopaje, para que ustedes entiendan qué es el dopaje. Vamos a seleccionar el tipo de semiconductor, por ejemplo, un silicio puro, viene puro. Silicio intrínseco, en puro. Cada átomo de silicio comparte 4 electrones de valencia. O sea, ya ustedes saben que, por ejemplo, ¿qué tiene? Tiene este átomo, tiene al lado este átomo, tiene este átomo y tiene este átomo. Él va a compartir un electrón con va a compartir un electrón con y va a compartir un electrón con y un electrón con también. Con 4 átomos vecinos formando enlaces covalentes. A temperatura ambiente hay muy pocos portadores libres, o sea que yo no voy a tener portadores positivos ni portadores negativos. Negativo en el caso de los electrones y positivo en el caso de los huecos. O sea, cada vez que un electrón sale de su órbita de valencia, deja un hueco para que otro electrón que procedente de otro átomo pueda instalarse. Así de sencillo. Entonces, el material es un semiconductor de muy baja conductividad por sí solo, o sea que todos los átomos son de silicio, o sea que tienen un número atómico de 14, o sea que los electrones libres son aproximadamente igual a los huecos, a la cantidad de huecos que tengo, y que la conductividad es muy baja, o sea, la del silicio. Si yo cojo y lo dopo con componentes que tengan electrones libres, mira lo que sucede. Voy a tener un electrón libre, o sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que si yo introduzco, por ejemplo, un átomo de fósforo al de silicio, ya en vez de 4 electrones libres va a tener 5 electrones de valencia, o sea, le va a sobrar uno. O sea, 4 forman enlaces con el silicio vecino y quinto queda libre, así como les he explicado anteriormente. Este electrón extra es el portador mayoritario. ¿Por qué? Porque es el que yo voy a usar para que se mueva los electrones, para mover la corriente eléctrica. Entonces, el portador mayoritario porque es el electrón libre que tengo para mover la corriente, para que se mueva en pos de la corriente. Ahora tengo un portador minoritario, o sea, me queda un hueco, o sea, son los portadores que van dejando, los electrones que van dejando huecos, y ciertamente ya lo he dopado con fósforo y el nombre es un donante. ¿Por qué? Porque le he agregado al componente un electrón libre, por eso que se dice donante. Ciertamente el tipo N, el componente tipo N, que en este caso es el fósforo, se le dice donante. ¿Por qué? Porque me ha creado un electrón libre. En el caso del tipo P, lo que hace es todo lo contrario. En vez de agregarme un electrón libre, lo que hace es agregarme un hueco para que otro electrón pueda posicionarse. Se introduce un átomo de boro, o sea, el boro es bueno agregando huecos. El B solo tiene 3 electrones de valencia, solo puede hacer 3 de los 4 enlaces necesarios. O sea que de los 4 voy a tener un hueco, ya no voy a tener 4 electrones, sino 3. Ya me va a faltar un electrón, o sea, se le va a quitar un electrón al átomo de silicio y lo que voy a dejar un hueco para que otro tipo de electrón pueda orbitar en esa parte. Entonces se le dice portador mayoritario porque tengo más huecos que electrones libres. Y portador minoritario
porque cuando tengo más electrones libres. Así de sencillo. Y entonces se le dice aceptor. ¿Por qué? Porque lo que agrega es hueco. No estoy agregando ningún electrón, lo que estoy agregando es un hueco. O sea, estoy agregando una posición para que el electrón pueda posicionarse. Entonces, ¿qué componente es? El boro, para crear un elemento tipo P, o sea, más huecos que electrones, y un portador tipo N para el fósforo, que serían más electrones que huecos. Así de sencillo. Entonces, aquí tenemos el semiconductor tipo N y tenemos el semiconductor tipo P. Se dopa con elementos del grupo B, que son electrones de valencia, el fósforo, en este caso el boro, para el de tipo P, y en el tipo N se utiliza el fósforo. Así de sencillo. Entonces aquí está el dopaje típico que se hace y aquí está ciertamente lo que se le agrega al tipo de componente, que es el silicio en ambos casos. Entonces, ¿qué pasa cuando unes N con P? O sea, si yo uno un componente que me agrega huecos y yo uno un componente que me agrega electrones libres, o sea, uno P con N, o sea, lo uno los dos, tengo ya un componente que tiene exceso de huecos y tengo un componente que tiene exceso de electrones libres. Si yo lo uno, o sea, que es la base del diodo, que es cómo funcionan los diodos, es la base del funcionamiento del diodo, en esa interfaz se crea una zona de deflexión, o sea, una zona que no va a tener portadores libres, o sea, aplicar un voltaje en sentido permite la corriente, o sea, que es lo que se llama polarización directa, ya lo verán más adelante, y aplicar al revés evita que la corriente pase en base a todo esto. Eso así es que trabajan los BJT, los transistores de unión bipolar, trabajan los MOSFET, es simplemente dos uniones PN, o sea, esas dos uniones lo que hacen es que permita trabajar de una forma y no permita trabajar de otra forma. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos el tipo N, los materiales que agregan N, los compuestos que agregan N, o sea, electrones libres al silicio, y los compuestos que agregan electrones huecos al silicio. En el caso de aluminio, tenemos el galio, y aquí tenemos el fósforo, el arsenio, para el tipo N. Entonces, estos que está aquí agregan huecos, o sea, agregan electrones, porque es lo que más se agrega. El mayoritario son los electrones, los minoritarios son los huecos, o sea, esto es lo que no se agrega esto. Y en el caso tipo P lo que agrego son huecos, no agrego electrones libres, ciertamente, por lo tanto se dice que es P porque tengo más huecos, y aquí se dice que es N porque tengo más electrones. Entonces, chicos, ya está concluida la conferencia de estructura de la materia. Espero que les haya gustado. Esto que está aquí son las tareas, o sea, esto es un juego de preguntas para saber si usted asimiló todo el contenido. Esto es un juego de preguntas para saber si usted asimiló todo el contenido, y estas son las tareas que usted va a hacer en cada conferencia y me la va a dejar en los comentarios para saber si usted ha aprendido o no sobre los temas que yo voy impartiendo. O sea, es fundamental que usted haga todos estos ejercicios para que de forma progresiva usted avance en este mundo de la electrónica y al final de este curso usted sea un crack del análisis electrónico. Así que, chicos, vamos a hacer este juego para concluir, para que ustedes vean más o menos cómo funciona y de una forma u otra le puedan sacar provecho. Este es un juego de preguntas una vez terminada la conferencia. Así de sencillo. Entonces, chicos, vamos a estar haciendo este juego de preguntas para que ustedes vean más o menos por qué este curso es un curso súper completo. Así de sencillo. Miren para acá. ¿Qué partícula subatómica es la responsable del flujo de corriente eléctrica en los conductores metálicos? ¿Cuál es? El electrón. Así de sencillo. Dice que el silicio tiene un número atómico Z igual a 14. ¿Cuántos electrones de valencia tiene un átomo de silicio neutro? Ciertamente tiene 4 electrones de valencia. ¿Y cómo se llama la diferencia de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción en un sólido? Y ustedes saben que band gap, porque es la banda más ancha que voy a tener, que el electrón debe cruzar para poder moverse. Entonces, ciertamente el silicio es dopado con fósforo, o sea, del grupo P, grupo B, qué tipo de semiconductor se obtiene y cuál es el portador mayoritario. Ciertamente, ¿cuál es el portador mayoritario? Vamos a ver, portador mayoritario sería, ¿dónde está? Tipo N, ay, creo que es este, sí, ese mismo, perfecto.
el cual modelo atómico los electrones solo pueden orbitar en niveles de energía específicos sin emitir radiación. Normalmente en este de Bohr, sí, exactamente. Al aumentar la temperatura de un semiconductor, su resistencia eléctrica, o sea, ¿qué pasa con la resistencia? Ciertamente disminuye, ¿ves? Porque el electrón tiene energía para usar el banda. Sí, debe ser este, sí, porque disminuye la resistencia, es lo que disminuye. Por lo tanto, en el cristal de silicio intrínseco, cuando un enlace covalente se rompe por energía térmica, se generan ¿qué cosas? Miren bien, se genera algo que se llama ¿qué cosa? Esto que está aquí. O sea, en el cristal de silicio intrínseco, cuando el enlace covalente se rompe por energía térmica, se genera esto que está aquí. Un par electrón hueco. ¿Por qué? Porque una vez que sale el electrón, también se genera ese hueco. Entonces, ¿qué elemento del grupo 3 se usa como dopante aceptor de la fabricación de semiconductores tipo P? En este caso, tiene que ser el boro. O sea, si de tipo positivo, o sea, tengo más huecos que electrones, es el boro. Por lo tanto, ¿cuál es la configuración de capas del átomo del silicio? Ciertamente, la del silicio, si tengo número atómico 14, va a ser K2, voy a tener L8, que sería este que está aquí, y M4. Estos serían los niveles orbitales. Por lo tanto, voy a tener esta cantidad, o sea, en la capa de valencia voy a tener esto que está aquí. Serían 4, así de sencillo. Entonces, la unión de un semiconductor tipo N y tipo P es base fundamental de ¿qué? Del diodo, del transistor y todos los dispositivos semiconductores. Así de sencillo. Entonces, chicos, normalmente esto te da un resultado que dice si realmente asimilaste el contenido. Una vez que vuelves a empezar nuevamente el juego de preguntas, así usted mide qué nivel ha adquirido y que si está asimilando bien la información. Todos estos ejercicios ustedes lo van a hacer y ciertamente me van a dejar en los comentarios todas las respuestas. El que quiera responderme me responde, y el que no tenga alguna duda puede responderme también. Yo le estaré respondiendo todas las preguntas que ustedes me pregunten. Un saludo para todos ustedes, encantado de darle la primera conferencia. Espero que asimilen bien el contenido y recuerden, este es el arte de conectar con la electrónica. Juntos estamos conectando, o sea, juntos conectamos. Sigue viendo.